Bueno, pues de eso no se habla. A ver, ya le habrán dicho a usted alguna vez esa frase, ¿no? Niño, de eso no se habla, eso no se toca. Suena incluso a canción de Serrat, pero no. Estamos hablando de la sexualidad. Y hay un texto que acaba de salir de César Galicia, que más conocido por su reputación justamente para tratar con dignidad los temas sexuales, que está ahora en librerías. Y pues dices que aquí se puede preguntar casi cualquier cosa y hay respuesta para casi cualquier cosa, César, en materia de sexualidad. Gracias por acompañarnos a Calle 11. Muchísimas gracias, Ricardo. Estoy muy honrado de estar aquí. Yo estaba con ganas de dárselo el otro día a mi hijo de 13 años. ¿Es para él? ¿Es Yo, para mí? yo, ¿Es para mi mamá? es una gran pregunta. Ah, Yo pensaría que puede ser para los tres, ¿no? Pensaría que puede que al de 13 años como que le llegue a ser un poco raro, más que nada como por el lenguaje usado, ¿no? Pero para ti y para tu mamá, porque completamente. no es un lenguaje para adolescentes, dices. Es un poco más un lenguaje es más como para tiene más referencias como para personas de 15 años en adelante, ¿no? Pero mira, yo he sabido ahorita, hay una anécdota que me encanta de una chica que me contó que ella iba en un viaje con sus papás, sus suegros y su novio, ¿no? Sacaron el libro, no sé por qué razón, y fue como, ay, a ver, échate un texto, y estuvieron leyendo el texto en el viaje entero, los papás, el suegro, ella, el novio. Entonces, creo que O puede funcionar en sea, general para el toda la novio familia. pudo hablar de sexo con los suegros presentes. Sí, Es sí. la mejor publicidad para un libro como el tuyo que puedes Y hacer. se aventaron el O sea, viaje y lo este es un libro. disfrutaron Si un usted viaja montón. con sus suegros, Y fue material de una con plática sus cuñadas, con interesante, sus ¿eh? cuñados, y lo están. Hay dificultad siempre para hablar de la sexualidad. Cuando digo siempre, me veo obligado a preguntarte desde cuándo es ese siempre. Es decir, la especie humana lleva construyendo, llamémoslo así, cultura, civilización, pues 100.000 años, pero no hacia atrás. 60.000 ya establecidos en nuestro DNA como somos ahora. Y la impresión que deja, digamos, todos los restos arqueológicos es que la sexualidad normalmente ha estado censurada, salvo algunos picos. Y ahorita quiero hablar de esos momentos de quiebre. Esto que dices es bien interesante porque depende siempre mucho a quién le preguntes, ¿no? Pero si te vas a ciertas personas como Levi Strauss, como Freud, ¿no? Que se dedicaron mucho a hablar como del origen de estas cuestiones culturales, te dicen que los cimientos de la cultura, los cimientos de la civilización humana, parte de prohibiciones, de ciertos impulsos que pudieran ser como instintivos, naturales o que atentan contra la propia Ser civilización. humano es controlarse Sí, en la sexualidad, entre otras hacia cosas. hacia el incesto, hacia la reproducción, hacia el asesinato, hacia todo lo que, de nuevo, pudiera ser un atentado contra la noción de civilización o cultura o el funcionamiento simplemente de un grupo. Entonces, yo pensaría que desde que somos seres humanos, sea lo que eso signifique, desde ese momento comenzó a prohibirse, al menos en algo, la Está sexualidad. ahí el tabú. Sí, Y así es. pronto hay como momentos en que se rompe. Mejor vale la pena que te lleve a visitar pues a estos templos en la India de Khajuraho, ¿te acuerdas? Que son estas figuras casi del Kama Sutra, que son una tras otra construcción, pues con muchos siglos atrás, todas con figuras sexuales muy, muy potentes, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que ha habido pues muchas maneras de vivir la sexualidad. Ahí yo no sé si se podía hablar de sexo, pero que se podía esculpir sobre sexo con toda la libertad posible, casi de manera envidiable, si me dejas decírtelo. No, pero completamente. De hecho, es una cosa muy curiosa, porque en la historia de Occidente, el sexo siempre ha sido tratado como algo a clasificar, a ordenar, a prohibir, a estudiar de esta manera como más científica, analítica, digamos. Pero en la historia de Oriente, en muy amplia la palabra, ¿no? El sexo tendió a verse más como una especie de arte, ¿no? O una disciplina, un algo a entender, a desarrollar, una cosa que comunicaba, una cosa que creaba. Justamente desde ahí es que tenemos textos como el Kama Sutra, ¿no? Que son, de hecho, bastante problemáticos para los estándares de hoy en día si uno se clava a leerlo. ¿Por qué? Pues porque en realidad el Kama Sutra es parte de, es como una guía como de amar, ¿no? Como de cómo amar, pero en realidad solo es una parte muy pequeña la que habla del erotismo y de las posiciones sexuales. La mayor parte del libro habla acerca de
códigos de cómo la mujer debe de ser en la casa, ¿no? Clasificaciones de los tipos de personas y las jerarquías de las personas, y si personas con mayor estatus pueden hacer cosas que personas de menor estatus. No es en realidad el libro como tan mágico que en Occidente tenemos la idea Ahora, que es, dices pero había esa Occidente, idea. dices Occidente y pues yo no dejo de pensar en Grecia Ujú. y deja de pensar en la antigua Roma, ¿no? Ahora te traigo otra estampa, Pompeya, ¿no? Que gracias a la tragedia, ¿no?, del Vesubio, tenemos hoy el milagro de poder visitar esa ciudad como era. Pues casa tras casa, César, con, en efecto, frisos que podrían ser muy semejantes a la del Kama Sutra. Y en el lugar público y desde luego en las recámaras, es decir, la idea de que las personas tenían que educarse en el placer. Y eso quiere decir no solo en la reproducción, no solo en el control. Entonces volvemos otra vez a vernos en el espejo y preguntarnos en qué momento realmente ha sido lo opuesto. Pues son como Ya. ciclos, de hecho, ¿no? Piensa, el cine ofrece un ejemplo muy claro de esto. Si tú te vas al cine como de los 70, más o menos, hubo una gran producción, no solo de películas eróticas, sino de escenas eróticas, ¿no? Incluso tantito antes. O sea, uno puede pensar hasta en Pasolini, ¿no? Que tiene como todas estas películas que exploran el erotismo, etcétera, que muestran cuerpos desnudos, ¿no? Como con relativa facilidad. Y ahorita, por Viene ejemplo, el SIDA y ahí las películas cambian, ¿no? O sea, el VIH, SIDA hizo que no se fue pusiera un freno, tanto. no, en los años 80, ¿no? Fíjate que no fue tanto el VIH como más bien ciertas leyes que se empezaron a impulsar en Estados Unidos desde censura, que de hecho se han ido impulsando en varios momentos de la historia, que pues finalmente seguimos como arrastrando un poco esa inercia, en donde eso, ¿no? Como que antes habían escenas mucho más eróticas. El sexo es como, antes el sexo era retratado en el cine hollywoodense de una manera mucho más natural, que ahora, donde de repente tienes como cuerpos muy hermosos, ¿no? Y que sale el tórax desnudo de Thor en alguna película, etcétera, como superhéroes, pero el sexo está, o la sexualidad está Está completamente eliminada. borrada, ¿no? Entonces son como ciclos como muy... Al mismo tiempo tienes series como Sex Education en Netflix, ¿no? Donde está puesto el tema ahí como para una amplia audiencia, ¿no? Y al mismo tiempo tienes como personas protestando, ¿no? Fuera de las oficinas de Netflix para que no se sigan haciendo esas cosas. Es Ahora, como una cosa rara y cíclica. yo ahí traigo una duda y la dejo para conversar en el siguiente segmento. ¿Tenemos dificultad para explorar el placer sexual o tenemos dificultad para explorar los límites de nuestra identidad sexual? Ujú. Yo diría ¿Es que lo las dos. mismo o son dos cosas distintas? ¿Se puede explorar la identidad Ujú. sin explorar el placer? ¿Podemos recorrer el placer sin saber cuál es nuestra identidad? En fin, déjame irme a corte, César, y regreso en un momento más. Esto es Calle 11, estamos hablando, de eso no se habla, pero aquí en Calle 11, pues sí, sí lo hablamos. Bueno, de vuelta en Calle 11, de eso no se habla, pero aquí se responden 51 preguntas sobre sexualidad, placer y deseo. Y yo veo que algunas se responden y otras se hacen así, se tiran a la basura. ¿Hay alguna pregunta sobre el placer y la sexualidad que no tenga ningún sentido hacernos? ¿Se te ocurre alguna? Yo creo que no. No, en lo absoluto, ¿no? Yo siempre pienso como que si alguien lo puede imaginar, hay alguien a quien le excita en el mundo. O sea, si tú puedes imaginar una cosa de esto me excita, esto le excitará a alguien, la respuesta es sí, lo que sea que te venga a la mente, ¿no? La Entonces, pregunta más frecuente con la que te has encontrado. la pregunta más frecuente en realidad es una pregunta escondida, ¿no? Casi siempre que hacemos una pregunta de sexualidad, sea la que sea, lo que estamos queriendo preguntar en el fondo es ¿soy normal? ¿No? Fíjate que Eso es tengo lo una que está. amiga que a la vez tiene una prima, que a la vez tiene un primo, y ese primo me preguntó qué. Exacto. Y la Siempre la pregunta, llevo muy lejos sea para, lo que sea, te ya están sabes, preguntando, ¿soy normal? ¿Estoy esto que me bien? gusta está bien. Exacto, ¿no? ¿Es malo? ¿Es enfermo? ¿Le pasa a alguien más? Esa es la pregunta más común, tome la forma que tome. ¿Y cuál es la respuesta más común a esa pregunta? Que sí, Es ¿no? normal. Que la gran mayoría de las veces, lo que sea que nos pase en términos de sexualidad, con algunas quizás excepciones que puedan ser sí patológicas, sí muy desviadas de la norma, etcétera, pero la gran mayoría de las veces es completamente normal. ¿Hacer daño? Eso es justamente algo que es un punto, por ejemplo, muy interesante de debate, ¿no? Las prácticas de BDSM, de sadomasoquismo, son prácticas donde se hace un daño,
pero es un daño consensuado, es un daño medido, es un daño que tiene un cuidado posterior, es un daño que se O sea, el negocia antes. límite es el consenso. El límite es el consenso, sí. Sí, Ese sí, es. sí. O sea, Es entre uno de dos los, es adultos, uno de los límites, porque también se tiene que pensar a qué se está diciendo que sí y desde dónde vienes así, ¿no? Pero digamos, si tuviéramos que hacer la primera marca, sería esa. a Después ver, vendrían estas perdón otras que te lleve a preguntas. este terreno, pero ahora está en Adelante. España de manera muy importante este debate. ¿Solamente sí es sí? Hay sís que se pueden dar no verbales, ¿no? Hay sís que se dan verbales, pero Pero sí, solamente, pues, un poco la discusión en España es completamente. que tiene que ser verbal. Yo creo que hay sís que se dan no verbales, porque la comunicación es verbal y es no verbal, ¿no? O sea, simplemente si alguien te dice, oye, te puedo dar un beso y haces esto, en vez de decir que sí, estás dando un sí no verbal, ¿no? Hay otras maneras en Entonces las tiene que que se ser puede decir que sí. enfático. Creo que es el consentimiento se piensa, ahorita que dices esto de enfático, que debe tener como varias características. Una de ellas que debe ser entusiasta, ¿no? Es decir, que debe ser un sí sentido, un sí que se desee o se anime a tenerlo. Ahora, alguien que dice sí de manera clara y enfática es alguien que se conoce y que sabe que en cualquier práctica amatoria en la que va a ingresar no va a salir lastimada, lastimado, o por lo menos que asume que va en pos de placer y no de ser lastimado. Claro, ¿no? Que asume eso y que en todo caso, que asume incluso los riesgos de ser lastimado, ¿no? Como por ejemplo, tener Bueno, no hay relación de amor de no ser lastimado, hay que advertirlo. exactamente, ¿no? O sea, pero creo que sí, o sea, ese sí es un sí o sea, los sís deben ser responsables, deben ser conscientes, deben de venir justo de lo que dices, como el decir, yo conozco, entiendo en la mejor medida que puedo los riesgos, las posibilidades, lo que implica esta práctica y digo que sí sabiendo esto, ¿no? Es decir, te dejé en el segmento anterior con una pregunta y déjame ver si la puedo volver a formular como te la hice. ¿Se puede explorar la identidad sexual propia sin explorar el placer? ¿O se puede explorar el placer sin hacer una indagación profunda sobre tu propia identidad? Yo creo que definitivamente no, porque hay tanto de la identidad que está ligada al placer, no solamente al sexual, sino simplemente al placer, como en la búsqueda de las cosas que nos hacen sentir bien, que nos llenan, que nos gustan, que nos enamoran, que creo que justamente es algo que no, pues no, o sea, no puedes separar ambas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de sexualidad. Incluso si pensamos en una persona asexual, una persona que no siente atracción sexual, sigue habiendo ahí una búsqueda por el placer que le puede dar no tener sexo, no vincularse de cierta manera, ¿no? Como poder vivirse de una manera auténtica, libre, sin juicios y discriminación, pero sigue estando eso al centro. Ahora tú decías, hay ciclos, ¿no?, de exploración del placer. Vamos a suponer que eso que acabas de decir no es cierto, sino que hay ciclos del control público sobre el placer. Y eso me parece más evidente. Es decir, el ciclo del control del placer de la era victoriana, el ciclo del control del placer en la época pompeyana, que es muy distinto. Entonces, en realidad lo que vas a tener es la expresión pública del poder metiéndose con el placer de la persona de manera alternativa. Entonces ya no sé si bailamos con el poder baila con nosotros, pero eso sí es muy evidente. Sí, no, o sea, la historia del poder, y esto pues lo han investigado muchas personas como Michel Foucault, la historia del poder es la historia justo del el poder que ha ejercido sobre los cuerpos, sobre la sexualidad, sobre la reproducción, y en donde siempre ha estado ahí, ¿no? Cuando pensamos en ciertas culturas que han justamente favorecido más el placer, como puede ser ciertos momentos de la cultura griega, de la cultura romana, de la cultura India, ¿no? Como con el Kama Sutra y todo, vemos que, claro, eso es como permitido para cierto tipo de personas, para cierto tipo Es de de élite. grupos de élite, ¿no? Mientras que una Grecia, ¿no? Claro, podemos decir, wow, eran muy abiertos porque aceptaban la homosexualidad. De entrada, la homosexualidad como concepto no existía y dos, era legal violar a las personas esclavas, ¿no? Entonces, no, por eso hablo de ciclos, ¿no? O sea, como no es algo como
que ha ido de antes veníamos de un mal lugar y ahora estamos mejor, tanto como se han hecho muchos ensayos a través Se de me la va el historia. tiempo y no sabes cómo quisiera seguir disfrutando de tu investigación, de tu reflexión sobre el tema, pero nos han dicho mucho que este control religioso, político, del poder y del placer, tiene estrictamente que ver con la reproducción. Es decir, la violencia que puede o pudo haber surgido de no saber quién era padre, porque madre sí se sabe, pero quién era padre de tal o cual descendiente, llevaba a guerras, llevaba a conflictos. Entonces, una forma de pacificar a la especie fue gobernar el vientre femenino. Y esa es una explicación que me parece que a mí me alcanza a dar respuestas, pero a veces creo que se abusa de esa respuesta para no decir claramente que controlar el placer del otro es controlarlo, gobernarlo. O sea, que va más allá de la sexualidad. Te ruego un poco cerrar con esta reflexión. 100% estoy de acuerdo contigo. Este control que el poder puede ejercer sobre la reproducción es, digamos, la más fundamental, la más esencial, la más usada. Pero ciertamente tiene que ver con el hecho de que cuando tú vas prohibiendo, restringiendo el placer, vas creando como sujetos, vas creando identidades, ¿no? Vas creando formas de estar en el mundo que son incentivadas para que tú como poder puedas hacer un uso de ellas, ¿no? O desincentivadas para que no incomoden, no Si molesten, yo no decido transgredan. quién tiene derecho al placer y quién no, casi lo puedo decidir todo sobre lo humano. Exactamente, ¿no? César, Alicia, la verdad es que recomiendo muchísimo tu libro. Ya entendí Muchas que se gracias. lo voy a dar incluso a mi hijo. Sí, De le va a 13 años. gustar. Aquí está, de eso no se habla, pues sí, sí se habla. Y aquí tiene especialista en temas de sexo. Lo puede leer en Animal Político, ¿verdad? Y ahora con esta selección de textos sobre el placer y la sexualidad. Así es. Bien, vamos al segmento final. La música, que por cierto es otra forma de expresar placer y casi siempre muy, muy ligado a la sexualidad.